Buenos días, Silvia. ¿Cómo a cuántas clases has ingresado? ¿O esta es tu primera clase? Ahí puedes contestar ándale, por ahí mero. Ujú. Eso me gusta. Dice, buenos días a todas y todos, es la primera. Ah, ok. Muy bien, porque tú sabes que a veces ingresan nuevas y entonces tengo que volver a empezar porque si no, pues resulta que nada más sabemos tú y yo, Silvia. Entonces eso es bueno. Buenos Muy días. bueno. Muy buenos días, Oli. Ahora sí vamos a pasar a un punto que vale la pena, vale mucho la pena verlo. Y me gustaría que ustedes me dijeran y contestaran esta pregunta, se tomaran su tiempo, si quieren, la van contestando, les voy a dar, porque dura 2 horas, les voy a dar la primera hora, pero vamos a seguir la dinámica de la clase, pero van pensando ahí le van poniendo respuesta a la pregunta. Y al final de esa hora me van a contestar. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando alguien se interpone entre tu hijo y tú y logra romper los vínculos afectivos que hay entre ambos? ¿Sí? Esa pregunta la van a contestar así de despacito, conforme vamos la clase, la van a contestar. Ustedes vayan ahí pensándole. Bueno, ¿cómo está Silvia? Está Patti, está Oli, que ya hemos visto. Ahora sí vamos a pasar a otro tema, porque resulta que no pasábamos de este tema de veres al, al hace falta un muchacho, como esa obra maestra que nunca vamos a ver terminada, ¿verdad? Ahora bien, vamos a pasar a consejos paternales. Cuando nosotros les damos consejos paternales a nuestro hace falta un muchacho, ¿qué sucede? No nos podemos mantener más, y de veras, es triste, más de 2 minutos con nosotros poniéndonos atención. Lo demás que digamos tiene que ser algo que ya no sea sobre el tema y que se sienta él a gusto para poder platicar contigo, pero que ya no vaya sobre ese tema del cual tú necesitas que te ponga atención. Esa atención de ponme atención, si no te regaño o te castigo, ¿no? No, o sea, para eso solo 2 minutos. Entonces, ese es un consejo que hay que activar. Y luego, dentro de las enseñanzas que una servidora quiere transmitir con ustedes, es precisamente la de los valores, la de, la de los 7 pecados capitales que normalmente, ¿verdad?, se dan en esa edad. ¿Quién me puede decir cuáles son los 7 pecados capitales?
A ver, bueno, buenos días a todas. Gracias, Gis. A los que me voy sabiendo que es la de la gula, la ¿Sí? envidia, la soberbia. Ah, Sí. la gula, la envidia, la soberbia. eh, la lujuria, ya dije, ¿verdad? Sí. Lujuria, envidia, soberbia. Llevamos, sí, llevamos 4, muy bien. Ay, son los que me acuerdo. La pereza, La que pereza. viene siendo, parece a la gula, pero la gula es en alimentación. Ajá, La pereza es la flojera, ¿no? sí. ¿Qué les da? 5, nos falta 2. ¿Cuáles serán esos 2? A ver si los podemos googlear. Ya saben que el tío Google nos ayuda. Sí. ¿Cuál es? A ver, ya. Es la soberbia, la avaricia. La La avaricia, avaricia y la soberbia, tan importantes en esa edad, ¿eh? sí, la Ya, lujuria, la ira, así es. la gula, envidia y la pereza. Así es. Si ustedes han visto, me voy a ir a ese tema, a nada más, ¿no? Para ustedes saber si han visto. Independientemente, no estamos en un adoctrinamiento ni nada, pero cuando es la Semana Santa, cuando vemos esas películas que nos acostumbraban de cuando éramos niños, ¿sí? Y vemos cómo se va Cristo al desierto y vemos ahí cómo, pongan atención si no lo han visto, pongan atención, cómo le dice Satanás a Cristo, respetando sus religiones, dice, si el pueblo se levantara en ira, y así le dice, otra cosa sería. Por eso, ni lo vas a hacer tú, le dice a Jesús, ni lo va a hacer el pueblo. Así es que el mundo seguirá igual. Vean una película de esas de Semana Santa cuando cuando se va él al desierto, y así se burla Satanás. Y entonces cuando fui pequeña prestaba atención y yo me dio miedo en el sentido de que si yo veía a mi papá enojado, pues sí, a mí me daba miedo, o sea, que mi papá se enojara, si yo quería que estuviera contento, ¿no? No enojado. Este, pero ahora que somos adultas y adultos, los que estamos acá, fíjense que tiene razón, o cómo ven ustedes. No nos apuren a contestar, despacio. Bueno, yo, Olivia, en realidad, pues yo nunca vi a un papá, ¿verdad? Porque yo no tuve. Pero pues yo considero que el papá sí debe de alguna manera reflejar, ¿no? Esa autoridad, pero hacerlo con amor y firmeza, no con miedo, no con miedo hacia los niños. Gracias, Gis. Y ahí cuando le dice Satanás a Jesús, ¿cómo lo sientes? Ay, pues
Yo creo que es fuerte, ¿no? Es fuerte saber que a veces el pueblo se deja, nos dejamos, no hacemos nada. Cuando nos lastiman, nos oprime, por ejemplo, ¿no? El gobierno, por ejemplo, ¿no? O en este caso mm, Jesús, ¿no? Que es la parte espiritual, nos imponen ciertas religiones desde que estamos chiquitos y a veces lo hacen con miedo, ¿no? Con miedo nos imponen esa autoridad o esa religión, ¿no? De si no haces algo, va a venir, Dios te va a castigar, ¿no? Como la famosa de si haces algo esto, Dios te va a castigar. Entonces, crece uno con miedo dentro de la religión. Y la religión es como el símbolo nacional. También creces con cierto miedo a la parte paterna, ¿no? Porque simbólicamente, psicológicamente, pues es lo que significa. Y la persona, pues, de alguna forma se paraliza porque el miedo paraliza. El miedo paraliza. Entonces así crecemos, o yo por lo menos así crecí de alguna forma. Y no está bien, ¿no? Esa parte que pues el diablo le dice, si el pueblo se levantara en ira, pues por las cosas que están pasando, sería otra cosa, porque se necesita como valentía, no vivir en el miedo, no vivir en el miedo para que tú te puedas levantar y expresar. Así es. Y el miedo es un arma de doble filo, por eso lo menciona, porque con el miedo tú te puedes levantar, como dices, y más yendo acompañado de un ser que es Él, que es Jesús, pues aunque tengas miedo, pero como lo ves a Él como un guía espiritual, te levantas y vas y lo sigues, ¿no? Es más segura. En cambio, o sea, si tienes miedo, porque te da miedo, pero vas acompañada de ese otro muchacho, pues llevas como triple miedo, pero pues si es lo único que queda, pues ahí vas, ¿no? O sea, es tremendo el miedo. Dense cuenta qué importante es enseñarle a los hijos el miedo. O sea, el miedo es primitivo, es una emoción primitiva, vive en el cerebro reptiliano, ¿cierto? Pero es de las emociones más primitivas y la que más nos cuida y la que más alerta está ante nosotros, porque todo nuestro cuerpo, hasta los cabellos, que estaba leyendo apenas sobre los cabellos, te protegen del miedo. A mayor cabello, mayor protección. Por eso ahora ya no me lo voy a cortar, ahora lo voy a dejar crecer hasta que fallezca, porque a mayor cabello, mayor protección. Y cada zona de la cabeza, en determinada zona que crece el cabello, te da determinada protección. Por ahí échense un clavado a conocer el cabello. Bueno, como dice Silvia, gracias Oli, como dice Silvia, he escuchado lo mismo, pues vas a volver a escuchar lo mismo porque vamos a hablar sobre el trabajo. El trabajo para los jóvenes es muy importante inculcarles el amor al trabajo. De veras, ustedes no saben la importancia que existe en inculcarles esto, porque si tú se lo quieres inculcar se me ocurre, a los 25 años, cuando se acaba de titular, entonces él no es que no sepa, no es que no pueda llevar a cabo un trabajo, sino que él le da pena ir a solicitar un trabajo. Yo estuve de gerente de recursos humanos en una textilera y necesitábamos un gerente.
de producción, y llegó un muchacho, ahorita se me vino a la mente, un muchacho muy, desde que lo veías, muy buena educación, o sea, lo estuve observando a él y a sus compañeros, claro, ellos no me veían, y de todos él era el educado, que se sentaba, que se levantaba si llegaba una señorita, estaba en todo. Entonces yo dije que pase él primero, y pasó. Entonces, él tenía doctorado, ella tenía un doctorado, pero no tenía ninguna experiencia laboral. Entonces, como la toma de decisión como gerente de recursos humanos, pues sí, yo podía decidir, esta es la persona que pasa, ¿no? Pero hay que llevarlos con los dueños. Entonces, a la hora que yo llevo a este niño con los dueños, yo ya iba nerviosa, ¿no? Porque, ¿qué les va a platicar si laboralmente él no sabía nada? Pero yo creí en él y se lo hice saber a don Eduardo, me acuerdo, por cómo se comportaba, y me dijo don Eduardo, si no lo queremos, don Eduardo, Gisela, si no lo queremos para que nos dé clases del manual de Carreño. Y digo, no, pero como él se sabe comportar, él conoce de normas, de orden, y mire sus exámenes, porque les hicimos examen, mire, y entonces dice, sí, pero lo queremos que trate con gente pesada, con gente que viene del vulgo, que viene así. Digo, pues el vulgo, él lo va a dominar. Es más, hoy, pues se vino así vestido, pero después va a ver que va a traer sus pantaloncitos de mezclilla. O sea, yo lo defendía, ¿no? Pero para ellos no. Y además, dice, un doctorado, ¿cómo vamos a tener un doctorado en el área de producción? Ah, digo, pues es que sí, porque es un doctorado en matrices de producción, entonces nos va a servir a lo mejor nos estamos viendo como empresa, muy nice también, y para esto en esa época, Salinas de Gortari a las textileras les había dado una aportación económica como subsidio para dar empleos y hacer más textileras y no se fueran los varones a trabajar al extranjero. Entonces, yo le sacaba y el chiste es que yo quería que ese joven que había estudiado así en línea, o sea, se me hacía como que lo máximo en ese entonces, porque ¿quién solo puede tener esa oportunidad de que no tenga la necesidad de ir a trabajar, sino que va, bueno, pues ya termina secundaria, va a prepa, va a la universidad, se va a su maestría, posgrado, doctorado, wow, ¿no? Solamente la persona que tiene las posibilidades económicas. Le aplicas un examen, lo ves que sabe, que lo saca y todo, y que está dispuesto a empezar porque sabe que no, por dedicarse a eso, no se dio el tiempo de trabajar como lo haría cualquier mortal, entonces no se dio el tiempo, bueno, pues sabe que va a tener que empezar desde cero y que estaba dispuesto, a pesar de tener ese doctorado, a no tener el sueldo que devengaría en un momento dado ese doctorado. Y digo, es que tiene todo, denle una oportunidad.
Y entonces, el señor Eduardo, el señor Eduardo, pues es libanés, amigo de, ya saben, de judíos, todos ellos como son. Ellos, la verdad, no les importa que estudien, ¿no? Entonces, me dicen, bueno, contrata, pero así me lo dijeron, contrata a tu querubín y vamos a ver qué vamos a hacer con él, porque yo no le veo, o sea, para lo que vamos a hacer, no le veo. Contrátalo, Gisela. Y la verdad, yo casi andaba atrás del muchacho, no me vayas a fallar, te van a contratar. Cuando yo logré que me dijeron que sí, casi lo andaba yo siguiendo que se pusiera a trabajar. Y efectivamente, no aguantó el paso, como lo dijo don Eduardo, don Tito, que eran los dueños, don Tito, don Eduardo. ¿Por qué? Porque pues nunca tuvo un trabajo donde él pudiera ir tomando ese, vamos a decirlo así, ese callo, decía don Tito. Es que se necesita gente con callo, Gis. Ajá. Entonces, sí, no aguantó el chico ni 2 meses, el sueldo no estaba mal para su primera vez y todo, pero no lo aguantó físicamente. Entonces, cuando no lo aguantaba físicamente, luego me lo encontraba en su área que le tocaba, lo bueno que su oficina estaba lejos, dormido, muy agotado. Lo llevaba allá en esa textilera, había ¿cómo se dice? Cocina, pero grande, grande, grande. Entonces yo le pedía que le hicieran jugos revitalizadores. Bueno, me preocupé, pero no, el muchacho no estaba apto. Tenía que empezar desde cero. Le digo, más abajo de esto vas a tener que empezar, ¿eh? O comes bien, o te desayunas bien, porque él decía, Gisela, me van a correr. No, ya te corrieron, ¿sí? Porque te están observando y tú estás durmiéndote. Tú sabes el peligro que hay que se caiga, por ejemplo, en un corte, que usan unas tijeras como de carne en las textileras, se llevan un dedo, claro, usan unos guantes de fierro, se llevan un dedo y no estás al pendiente y todo eso. Dice, sí, qué difícil es trabajar, ¿eh? Él no había trabajado. Entonces, esto se los pongo como un ejemplo porque él tenía todo para triunfar, pero lo que no tenía era, como decía don Tito, el callo, ¿sí? Entonces, es muy importante que el trabajo y que en el trabajo conozcas la ley universal. Si tú no conoces las leyes universales, es importante, es algo ineludible. A ver, de las que están de aquel lado, ¿cuáles son las leyes universales? Googleenlas, por favor, no quieran adivinárselas. Yo lo que quiero es que por lo menos hoy se acuerden. Antonio se llamaba ese niño, ¿no? O Ricky, ya no me acuerdo. A ver, leyes universales, ¿cuáles son? Yogis es la ley del mentalismo, la ley de correspondencia, de vibración, causa y efecto, polaridad, ritmo y generación. Así es. Ahí es donde entra Hermes. Ahí es sí. donde entran. Hermes Trismegisto. Así es, los romanos, los dioses. Ahí en los romanos
Gracias, Oli. Ahí en los romanos, esa historia, quien, quien quiera ahora sí investigar un poco o pasársela bien un día, cómodamente investiguen sobre cómo se fueron diluyendo los romanos, porque yo estoy sorprendida de ser una raza tan grandota, tan inteligentes, tan sabios, cómo se fueron, pues, de este mundo, ¿no? Cómo se fueron uno por uno, porque se fue uno por uno, ¿eh? Y el último que queda, pues, es Constantino, y es el que hace la iglesia católica que hoy tenemos. Pero de por sí, Roma es el primer rey de Roma, que es Anu, se llama Anu, él, el primer rey, también hace su iglesia, por eso es muy recordado, junto con Constantino, pero Constantino ya había pasado mucho tiempo cuando él ya había hecho su iglesia. O sea, son dos iglesias diferentes. Y luego el trabajo que se hace con gusto no cansa. Eso le tienen que enseñar a los hijos. El trabajo que se hace con gusto no cansa y lo podemos practicar desde la casa. Como a ninguno de nosotros nos gusta hacer trabajo en casa cuando somos así de esa edad, ¿verdad? No nos gusta, pero podemos enseñarles a ver cómo te sientes si lavas los baños. ¿Qué te gusta más? ¿Lavar los baños, podar el jardín y así irles buscando y ellos van a ver qué es en lo que más destacan y hacen bien? Sin embargo, tienen que hacer todo. O sea, de todo tienen que aprender. Otra cosa que hay que enseñar a los chicos es que se dediquen con amor a sus tareas, o sea, a todas sus tareas. Si la tarea que hoy sus hijos están viviendo, porque ya son adultos, porque son ustedes abuelitas, por lo que usen y manden, bueno, pues su tarea es la de ser papá, que no se le olvide que ahí está el bebé o la niña y que salga a jugar con ella. Y también cuando nosotros nos vamos, cuando tenemos esa edad, es la edad que le vamos a enseñar a nuestros hijos a emplearse en trabajos de provecho, ¿sí? Vas a hacer un trabajo, pero de provecho para tu edad. A mí, por ejemplo, a mí, y quiero escucharlos a ustedes, ¿qué les pareció ese cambio de tener cerillitos niños, a cerillitos ancianos en las tiendas como los supermercados? Bueno, yo, Olivia, a mí me pareció de alguna forma un buen cambio, ya que los adultos de la tercera edad normalmente empiezan a deprimirse, a sentirse mal cuando no son personas activas. Entonces, ellos tienen la oportunidad de trabajar, creo que les dan 4 horas nada más al día. Yo creo que es suficiente para que generen algo de dinero y se sientan también útiles, ¿no? Que son independientes todavía, que están generando. Entonces eso les da vida, el trabajo, el moverse, el ir y venir, se sienten productivos, activos, independientes y que no, o sea, valga la redundancia, que no están dependiendo todo el tiempo de la familia. Entonces a mí me pareció algo bueno, ¿no? Pero se fueron a la otra parte porque también hay muchos niños que necesitan generar, ¿no? Entonces fue así como que
pues de la otra parte que le quitaron el empleo a los niños, o digo por así decirlo. Eso es lo que pienso. Gracias, Gis. Gracias, Eli. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿Qué les pareció ese cambio? ¿No? Pues miren, a mí y como por el lado de sentirse útil, como por el lado de una terapia ocupacional para los adultos, bueno, está bien. Pero, por ejemplo, yo luego veo, llegué a ver y sigo viendo que, y eso al lugar que vivo, ¿no? Por ejemplo, hay adultos que van a trabajar y llevan su diálisis. Te quedas así, ¿no? Bueno, está bien. Si lo vemos así, pues se siente útil y a lo mejor eso hace que pues ya está ahí, ¿no? Pero pues eso a mí me duele, o sea, a mí me causa, de entrada yo que voy a comprar, yo ya no sé si seguir comprando o quedármele viendo, porque cómo ayudarlo, cómo, o sea, no sé. Había otra que tenía ¿cómo se? Condensadoras, chiquito, chiquito. Aquí lo trae así, como su bebé, de oxígeno. Hasta me acuerdo, color como cafecito ahí. Y yo digo, bueno, ¿de qué se trató esto? ¿De qué se trata? ¿Dónde los contratan? ¿Por qué así, no? Y sí, así están trabajando y así se les da la propina y todo. Pero siento que si tienen para poder tener ese condensador, contenedor chiquito de oxígeno, esos bolsitas de las diálisis y que están ahí, pueden mejor tener otro tipo de actividad. ¿Cuál sería? No sé, alguna manualidad, algo más donde ellos no estén tan expuestos a ese tipo de situaciones. Siento que debería de ser así. Entonces, sí me llama mucho la atención esa toma de decisión. ¿Quién la hizo? No lo sé, pero sí me llama mucho la atención. Entonces, es por ahí donde tenemos que enfocar a nuestros hijos a que el día de mañana, pues no se vean en eso, ¿no? En una edad avanzada, haciendo ese tipo de trabajo. ¿Todo por qué? Porque nosotros no les enseñamos a tiempo el amor al trabajo. Y bueno, creo que ya me tienen que contestar la pregunta que les hice. Pónganle que la flojera es la madre de todos los vicios, pero en este caso, a ver, la ardilla, ¿qué dice la ardilla? La pereza, ¿no? ¿Qué dice? Bueno. Ya, despiértense, ya amaneció. Luego, Bueno, a ver. sí, bueno, yo considero en respecto a la pregunta que dices, de que si alguien se interpone, ¿no? Entre el amor de un hijo y el tuyo, pues
habría como que analizarlo desde diferentes... Y logra, pero dice, y logra romperlo. Y logra romperlo. Ok, si por ejemplo, si la persona es el papá, ¿no? Que le está hablando mal de la mamá y se está queriendo ganar el amor del hijo y alejar a la mamá, o si a lo mejor es la nueva pareja de la mamá, o es la tía, o es la abuela, o sea, sería como analizar dependiendo de quién, ¿no? Pero aquí la labor grande y titánica pues es de la mamá, de acercarse al niño, eh, de enseñarle el amor, de hablarle con amor, de expresarle su amor, de jugar con él, de abrazarlo, decirle, platicar con él, o sea, de volverse a ganar ese cariño, ese amor, ¿no? Por su hijo. Es como una labor de la mamá, yo creo totalmente, ¿no? Porque a veces puede ser la misma abuela, ¿no? La misma abuela, a lo mejor consciente o inconsciente, ¿no? Entonces, sí es como esa parte de que la mamá tiene que hacer esa labor. Gracias, Gis. No, gracias a ti. Fíjate que eso es muy importante, la relación parental. Si un padre golpea a su hijo, que es la parte que sí me puede, porque yo sí pegué, ¿no? Puede ser acusado de abuso hoy en día. Si hay abuso sexual, puede ser encarcelado. Sin embargo, si un padre abusa psicológicamente de su hijo, separándolo de su otro progenitor, el grado de que no quiera volver a verlo, no hay castigo. Pero yo me preguntaría, bueno, si el niño no quiere volver a verlo, hay algo, ¿no? Pasa algo. Sí, tú acompáñame. Uh-huh. Entonces ahí pasa algo. Es más, no es considerado un delito. Dice, todavía el síndrome de alienación parental es un desorden en el contexto de los conflictos de custodia física o moral de los hijos de padres divorciados. Se manifiesta como una campaña intencional. Esto es bien triste. El síndrome de alienación parental en los niños es muy triste porque los deja con el alma rota cuando tienes hijos de diferentes padres, cuando te divorcias, cuando te separas. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque este síndrome hoy en día ya también se está haciendo cargo la Procuraduría para que se pueda reparar los daños, porque con esa persona puede que el niño llevó o la niña llevó, aunque no sea su mamá o no sea su papá, llevó una atención muy buena, estuvieron al pendiente de ella, una vida muy sana y todo, bueno, pues no porque no lleve su apellido, no lleve su sangre, ya no le va a dar nada. Ahora las leyes están peleando para que precisamente ese niño o niña quede protegida igual con las mismas garantías que tenía cuando vivía con esa persona. Ningún hijo debe ser tratado como traidor simplemente por amar a ambos padres.
¿sí? Porque aquí pasa esto con el síndrome de alienación parental, luego se da de que, por ejemplo, yo soy la mamá y me voy con los 4 niños y se da que con ese nuevo papá va a haber una química, a lo mejor no los 4, o a lo mejor sí los 4, hacia esa persona. Y tú te sientes así como que a mí nadie me quiere, ¿no? Entonces, te sientes traicionado. Mis hijos dicen que es la traición del limón. No sé por qué le llaman así, traición de limón, mis hijos. Cuando en los casos de divorcio o separación hay un trastorno de personalidad o de índole emocional en uno de los padres, estamos hablando de una patología. ¿Sí? Definamos claramente. Hay que definir claramente cuál es el síndrome. Es un conjunto de fenómenos que caracterizan una situación determinada desde el punto de vista médico. Es un trastorno intelectual tanto temporal o accidental como permanente. O sea, esto es muy importante, no decir nada más, tiene este síndrome, es que tiene síndrome de alienación parental, porque ese es el nuevo síndrome que viene de moda, así como el síndrome de, que dicen, tiene síndrome de que se distraen los niños. Este es el nuevo síndrome de los niños, no sé cómo se llama el otro, pero también síndrome al final. ¿Sí? Alineación, proceso mediante el cual el individuo o una colectividad transforma su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debería esperarse de su condición. O sea, no está alineada con su conciencia. Y yo continúo comentando esto porque se va a quedar para que después lo escuchen. El síndrome de alienación parental se presenta cuando la campaña de uno de los padres ha sido exitosa y el hijo participa de forma activa en ella. Fíjense cómo el síndrome de acción parental está tan de moda que ellos hacen una campaña. A mí se me ocurrió decirle una ocasión a todos, a los 4, únanse, aunque sea contra de mí, pero únanse. Yo no quiero que se peleen los 4. Y así les decía, hasta que se unieron. Y sí, ahora están súper unidos, van a todos lados, pero hasta cuando los regaño se unen. O sea, sí, se unen. Y se unen de tal manera de que se llevan al doctor, como todos están grandes y la menor de edad, ahí van todos, van en fila india y ya regresan en fila india. Y yo digo, qué chistoso, ¿no? Pero es que esto es lo nuevo que viene. Un hijo que ha sido alineado contra uno de sus padres normalmente expresa que ha sido su propia decisión rechazarlo y denigrarlo. Una vez que esto sucede, pueden pasar muchos años antes de que el padre pueda volver a ver a sus hijos.
a su hijo, ¿sí? A su hijo y los ponga en contra del otro progenitor, puede parecer una locura o una perfecta excusa de abandono. Sin embargo, se trata de un fenómeno cada día más frecuente. Y este fenómeno, saben, se da mucho y duele y lastima cuando los padres son divorciados o se separan, porque juegan con los sentimientos de los niños. Les dicen, te voy a pasar a ver este sábado, paso por ti a las 2, y lo bañas, lo arreglas y ahí está listo ya para esperar al niño, a la niña, y no llegas. Y esa es una, de ahí ya eres un traidor, pero no porque se lo hayan dicho su mamá o su papá, si es fuera el caso. No, tú te lo ganaste. No va a faltar porque yo sé, yo entiendo, yo entiendo eso que dicen, ya ves, te dije, no iba a venir, que no sé qué, pero tú estate tranquila. Eso siempre lo vas a escuchar, pero el fondo, lo hiciste tú, la traición. Porque una cosa es lo que hubieses dicho todos los demás y otra cosa es el daño que tú le hiciste. Y eso sí, no lo vas a poder reparar. Entonces, todo esto en relación al trastorno que se viene viviendo hoy en día, del trastorno parental, es algo donde tenemos que poner el foco rojo, la atención. Ahora, nosotros hablábamos ayer y antier y todos los días, dijera Silvia, del tiempo. El tiempo disminuyó. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el valor del tiempo, aprovechar las oportunidades, que aprendan la importancia de aprovechar las oportunidades, lo incierto del mañana. Yo soy de la idea que a los hijos no les debemos de hablar tanto del futuro, ¿sí? O sea, si le toca ir a maternal, va a maternal porque es su edad y ya después irá al preescolar porque es su edad, pero no como una preocupación de, es que tienes que, es lo único que te voy a dejar de herencia, ¿no? O sea, niño ni sabe qué es herencia, niño ni sabe. Yo creo que ya cuando puedes hablarle de ese tipo de que es lo único que le vas a dejar de herencia o es lo único que va a tener, yo creo que cuando vaya a la universidad o la prepa, porque dejarlos vivir, dejarlos soñar es lo máximo, porque ni que fueran tontos de no darse cuenta que tienen que generarse un ingreso, una vida conforme van creciendo. Entonces, eso es muy importante. Yo lo incierto del mañana, no estoy de acuerdo que se lo hablen al niño. Mejor enséñale que vivir su presente de una forma activa, de una forma de progreso, de provecho, con valor del tiempo, eso va a hablar de su futuro, si es lo que quieres decirle. No está en el, ay, mañana, o lo que hagas hoy, mañana. No, es que es incierto. No me gusta ni la palabra futuro. La otra, matar el tiempo. O sea, ¿qué haces? No, pues aquí matando el tiempo. ¿Por qué le dices así? ¿Por qué le dices
vamos a matar el tiempo, ¿no? Lo que no puede hacerse a ratos perdidos. ¿Cómo ha empleado su tiempo algunos hombres ilustres? O sea, es mejor ponerse con ellos a no matar el tiempo, porque si no, ellos no van a aprender que el tiempo tiene un valor, pero tampoco le des un valor exagerado al tiempo, de ese valor de oro. Ah, tiene un valor de oro, un valor, no. Busca un valor que tú consideres adecuado, porque yo creo que Silvia, si está por ahí, llega un tiempo en que el tiempo, y lo voy a decir así, te vale gorro, porque ya, o sea, ya no importan los títulos, ya no importan los cursos, ya nada de eso importa. Entonces, ahí es cuando dices, ¿no? Entonces, el valor del dinero, hay que enseñarles el valor del dinero en un justo medio. O sea, no, con eso no quiero decir que vamos a crear puros hijos mediocres, sino el valor del dinero como tal, como para vivir una vida con decoro, ¿sí? Su adquisición es indispensable para los fines de la vida. Por eso hoy se dice mucho se habla mucho de que el que menos tiene, ¿sí? Es el que más rico es. El que menos necesita es el que más rico es. Y sí, estaba pensando, por ejemplo, una noticia de ahora, ¿no? Que se ponen a comparar los dineros de Shakira y Piqué. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese divorcio, ¿no? Si los dos son millonarios. Entonces, ahí es donde te das cuenta que los divorcios, aquí uno humildemente, o sea, no es por dinero. Los divorcios es porque se acabó el amor, ¿no? O se acabó qué, pero algo pasó. Entonces, en esos niveles, pues los dos son multimillonarios. Entonces, ¿qué queda? Pues nada más se separan, ahí no hay nada que pelear. Es más, ya lo dijo Piqué, todo es de ella. Todo lo que él hizo antes de la persona que va a tener es de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque es de sus hijos. Ahora, de lo que vamos a tener la nueva y yo, es de lo que yo tengo, de mis negocios, ¿no? Y eso no es porque yo sea mujer y yo sea guaca, no, sino que se me hace eso es lo cortés. Si eso lo hicieron juntos, y aparte de que ya eran millonarios antes de que se juntaran, pues qué padre, o sea, qué padre que se lo está dejando a sus hijos, porque apuesto lo que quiera, que Shakira tenía ya más, ¿no? Entonces, eso también es importante. Les tenemos que enseñar a los hijos que el ahorro es una fuente de riqueza. México nosotros no tenemos la cultura del ahorro. Ahorramos 10 pesos y nos los gastamos. Es más, sabemos que tenemos ahí los 10 pesos y ya nos hicimos la ilusión en qué nos los vamos a gastar. Ya, o sea, no tenemos esa cultura del ahorro. Otra cosa que es muy importante enseñarles a los hijos, y no porque esté ahorita de moda las constelaciones familiares, por favor, esas constelaciones familiares han existido y existirán por la eternidad de la eternidad, sino que sí debemos enseñarles a nuestros hijos
el árbol genealógico del que ellos descienden. Eso es padre, eso es bonito, y si se los sabemos enseñar en esa edad de preescolar, de primaria, a ellos les gusta, a ellos les encanta. Y más si los llevas a jugar al rancho, a jugar al parque con esos primitos, eso les gusta a esa edad. Entonces, el árbol genealógico que no se pierda. Entonces, también tenemos que enseñarles, si les enseñamos a ahorrar, también a determinada edad, ya tengo mi ahorro de este año. ¿Qué seguiría? ¿En qué lo puedo invertir? Oye, es que yo junté, ¿no? Yo junté 5,000 pesos este año, ¿en qué lo puedo invertir? Ahora se trata de invertir. Ahí por lo menos anda dando la cara esta niña y nada es porque la da la cara, da seguridad con sus Bitcoin. Bueno, podría ser una opción, pero no pongas los huevos de la gallina de oro en una sola. Esta niña se llama Estrella. A ver, la mitad, invierte 2,500 y vemos. O sea, todo eso lo tienen que ir viendo y ver qué resultados obtiene de sus ahorros. Ahora, otra cosa muy importante que no sabíamos, ese otro pecado capital, la avaricia. No confundamos economía con avaricia, ¿sí? Eso es muy distinto, la avaricia, porque la avaricia hasta no sé por qué huele feo. Yo he conocido mujeres y hombres, y aunque se bañan, se perfuman de lo más caro y se ponen. Yo cuando conocí la primera persona así avariciosa, yo me acuerdo que vivía enfrente de mi casa y era un matrimonio así bien viejecitos. Entonces ibas a jugar con sus nietos y los viejecitos olían feo. Bueno, pasó los años y conocí a un hombre, él tenía 50 años y pues yo tenía como 34. Y conocí a un hombre avaricioso. Dios santo, me traía el aroma, no sé si porque ya había olido a los viejecitos, de la avaricia igual. Por eso yo digo que las personas avariciosas, yo las huelo. Ahora ya digo, sí las huelo, o sea, sí las huelo. O sea, no es mentira. ¿Cómo lo diría mi mamá? Que es lo importante. Diría mi mamá, son cuentachiles. Bueno, pues esos no sean así. Algo que es muy importante y que se ha olvidado y se lleva mucho en la clase yo no sé cómo ahora no hay clase de higiene o la materia de higiene, pero es muy importante la materia de higiene en la escuela. La higiene es la policía de la salud. Imagínense, la clase de higiene es la policía de la salud. Y yo digo que sí, porque luego decía mi mamá, es mejor oler a unto que a difunto, ¿no? Pero eso no te quitaba el hecho de que no te bañaras, no te quitaba que con una toallita ella te limpiaba por esto de las alergias, catarros, todo lo que da en el invierno o en esa transición del otoño al invierno.
Entonces mi mamá te limpiaba y todo y te ponía el vapor, o sea, la higiene efectivamente es una policía de la salud, ¿sí? Cómo la practicaban los antiguos. Yo se los comento cómo lo practicaban los antiguos, porque acuérdense que antes no había forma de gastar tanta agua tampoco. Entonces, ahí sí que guaca guaca, porque ya no era higiene. Cuando yo descubrí que el llevar el ramo de flores, la novia, es para que no oliera feo y que la mayoría de las bodas se realizan en junio porque es cuando había agua y la gente se bañaba. Yo dije, ah, yo creí que era porque era algo bonito. No, es porque era cuando había agua y creo que era cuando más llovía porque agua potable no. Y dije, ¡ah, mira! Ajá. Y luego uno, o sea, en el siglo XVIII mucho se usaba el abanico, ¿no? Acá, y que debías de saber cómo se usa el abanico y, y todo eso, ¿no? Y cuando no, pues que el abanico era porque, pues para que no se te acercaran, o sea, era una forma de alejar a las personas de ti, o sea, de alejarlas porque olías feo, porque no había agua, no te podías bañar, y entonces las alejabas de ti con el abanico. Fíjense, todo eso. Y luego la higiene es una forma de llegar a una senectud sana y vigorosa. O sea, si tú quieres llegar a ser una viejecita o viejecito, pues sé bien limpio. Dice, reglas de higiene, aire, alimentos, bebidas, ropa, aseo, baño, habitación, ejercicio, descanso, templanza. Imagínense la templanza en la higiene, higiene física e higiene moral. O sea, desde la educación del ser, nosotros tenemos que tener higiene aquí, psicohigiene de nuestro cerebro, pero a la vez tenemos que tener esa psicohigiene, ¿sí? De nuestro espíritu, de nuestra conciencia. O sea, todo lo relacionado a lo que viene siendo la higiene. Dice, el aire convierte y conviene respirar siempre aire puro. O sea, es lo que conviene, pero en la actualidad pues no hay mucho. A este fin hay que ventilar bien las habitaciones y los lugares donde se reúna mucha gente. Los casos incipientes, glosis pulmonar puede curarse permaneciendo mucho tiempo al aire libre durante el día y durmiendo por la noche con las ventanas abiertas. Imagínense cómo curaban la tuberculosis. Los alimentos, como estás en edad de crecimiento, debes de nutrirte bien, pero no te atiborres. Evita los empachos. No hagas más que 3 comidas diarias. Suprime la mezcla con más y las legumbres con más son más nutritivos que la carne. Esta es agente de artritismo. O sea, los jóvenes deben de comer desarrollo de bebidas, evita cuanto puedas toda bebida alcohólica, si tengo el tabaquismo, todo, todo hábito de
esa índole de vicios se adquieren entre los 15. Bueno, yo dije, ya me perdí, bueno, está bien. Fíjense qué curioso con la templanza, si no sabemos enseñarle a los niños, de nada te servirá, nos dice de la templanza, de nada te servirá la más escrupulosa observación de los preceptos apuntados si no tienes la virtud de refrenar o moderar tus pasiones. El desenfreno en las costumbres que notarás en la vida de algunos jóvenes les lleva rápidamente a un agotamiento prematura. Imagínense, la templanza los puede llevar a una senectud prematura. Evita tú el trato con ciertas cortesanas que tienen más de corteses que de sanas, como decía el licenciado Vidriera, practicando en lo moral como en lo físico la templanza, la sobriedad, la moderación, tendrás una economía y reserva de fuerzas vitales que te procurará una edad madura, vigorosa y una vejez serena y reposada. Y de nuevo te recomiendo que tomes con calma y ecuanimidad las contrariedades de la vida, porque el desasosiego, la angustia y la zozobra corroen el ánimo y lo consumen. Tal vez te parezcas la preinscripción que antecede demasiado numerosa, complicada y hasta innecesaria. Por lo general, los jóvenes que están sanos consideran inútil y hasta ridículo tomar precauciones para preservar la salud, porque se figuran que la suya es sucederles lo que el bravucón, cuyo epitafio, después de relatar su valentía, terminaba con epigrama. Entonces, imagínense la importancia de la templanza, del descanso, la importancia del lenguaje. El lenguaje, como el vestido, debe ser decente y decoroso. Chéquense, decente y decoroso. Un lenguaje del joven debe de ser de esa forma. El modo de hablar refleja la educación de una persona, el tesoro de nuestro idioma. Debemos todos velar por su pureza, extranjerismos y barbarismos que hay que proscribir, claridad y brevedad en la expresión de las ideas. Entonces nosotros mismos vamos generando esto. Dice que si tú quieres que tu hijo hable mal, pues empieza a hablar mal tú, ¿no? ¿Quién quiten de tan rico joyel algunas piedras preciosas para sustituirlas con otras artificiales de origen extranjero introducidas de matute? No caigas tú en la tentación de hacer lo mismo, ni de usar como moneda legal del lenguaje esas voces y giros de falsa acuñación que circulan entre el vulgo, ni en esas otras faltas de peso. Esto es abreviado como la comi por la comisaría, la dele por la delega, por la delegación, la poli por la policía y otras por el estilo. Y hoy están muy buenas, hoy están mejores. Estas eran así como que las más bonitas,
de nuestra época. ¡Ah, la Poli! La de oye, güey. Y así se hablan. Y luego voltean y yo les digo, oye, yo estoy, Fernando, y no volteas, y te dicen, oye, güey, y volteas. O sea, así está hoy o el vocabulario, ¿no? Entonces, en los deportes se han dado en la flor de usar palabras francesas e inglesas para denotar cosas o actos que podrían expresarse perfectamente con voces castellanas. ¿Acaso tanto no pueden equivaler el gol inglés y el saquero al BAP del juego, del balón, y por qué ha de ser garage, que tan mal suena, por cochera, donde se guardan los coches? No es un platón, y porque hablando de un aeroplano no hemos planea y marar, que significa llegar al mar en vez de amarizar. ¿Qué tanto es castellano? Mucho la culpa les cabe a los reporteros noticieros o gacetilleros. No. O sea, a mí me sorprenden los chicos, porque ya les digo que una vez escuché a un niño que decía, hizo eso porque hasta oyen bonitos, dicen, técnicamente, aunque ya así de que se toquen o que te dé un beso, ya no, pero técnicamente sí. Y entonces yo le digo, oye, técnicamente, ¿cómo sería? Dice, pues porque todavía no le dice que no es su novio. O sea, por eso, si cuando él ya le diga, tú y yo ya no somos novios porque me hiciste esto, el otro, entonces técnicamente todavía. Y ahí es donde te vas a del vocabulario que nosotros solos vamos, ahora sí, dejando que los hijos lo vayan de la mano, ¿no? Lo que son los valores y los antivalores, porque no nada más existen los valores, también existen los antivalores. ¿Qué tanto hace falta un muchacho? Hace falta un muchacho que tenga valores, ¿no? ¿Qué tanto vas a permitir que en tu familia lo que influya sea la mentira? ¿Sí? La mentira a cualquier persona, a cualquier ser humano, la mentira le da inseguridad, le causa incertidumbre. ¿Sí? El excelentísimo señor. O sea, todo este tipo yo le llamaría como de caretas, de personalidades, ¿sí? Es muy, muy importante que lo conozcan nuestros hijos, los valores. Por ejemplo, esta es una historia que dice, al padre de Miguel Ángel le disgustaba que su hijo ocupara su tiempo dibujando. Por ello, cuando el niño y adolescente Miguel Ángel se vio obligado a dibujar y a pintar a escondidas, hasta que un día su padre lo sorprendió y se enojó muchísimo. Sin embargo, la rabia del padre se transformó en asombro debido a que luego sería uno de los artistas más completos de la historia. Le gritó, no te muevas. Actuó Miguel Ángel.
comenzó a dibujar el rostro contraído por la furia, mientras decía: es el enfurecimiento humano más hermoso que he visto. O sea, a su padre, que siempre eso era lo que lo enfurecía, ¿no? Y por ejemplo, este otro cuento de los valores, ¿no? Tenemos otro cuento que dice: en la selva de Chaiba, en la India, vivía un santo, Anacorrecta, que tenía varios discípulos a los que les enseñaba que Dios reside en todo el universo, tanto en el hombre como en los animales, en las casas, en los alimentos y aún en las piedras de la calle. Cierto día, Ajamila, el más joven de sus discípulos, venía de buscar leña, cuando en su camino se cruzó con un hombre que conducía un elefante furioso. Como no podía dominarlo, el hombre gritaba avisando a los transeúntes: salga del camino, quítense, que el elefante está furioso. Ajamila, en lugar de huir, recordó lo dicho por su maestro y se dijo: Dios está en ese elefante. Entonces no necesita apartarme, porque Dios no me puede hacer daño. Además, Dios está tanto en ese mismo. El hombre, creyendo que Ajamila no lo había oído, le gritó: apártate, insensato, apártate. Pero Ajamila no le hizo caso y el elefante lo atropelló. Dos leñadores que pasaban por ahí, poco después lo recogieron y lo llevaron a la casa del santo Anacoreta, quien al verlo recuperar los sentidos le preguntó qué te había ocurrido. Cuando Ajamila contó lo sucedido, el maestro le dijo: hijo mío, es verdad que Dios en el elefante y estaba en ti, pero también estaba en el hombre que iba alertando que el animal estaba furioso. Por eso debiste oírlo. Entonces, el elefante asiático es una de las 2 especies de elefantes que hay en la actualidad. La otra es el elefante africano, que es el mayor animal terrestre que existe. El elefante asiático es más pequeño, domestica con facilidad. Entonces, ¿qué le pasó? Sí, Dios estaba en los 3, pero el elefante algo por hablado en relación a esa parte del desierto donde le dice Satanás: Sira, y tú también, no estaría pasando todo lo que pasa, ¿sí? Entonces, hay que buscar todas estas, hacernos de estas lecturas, ¿sí? Para que los hijos, aunque estén grandotes, aunque estén grandotes, sentarlos a la mesa y leerles una piedra en el camino. Dice: una mañana un amigo del filósofo griego Diógenes
el cínico encontró una cara riendo a no poder. ¿Ves esa piedra que está en medio de la calle? Desde que llegué aquí, 10 personas la han maldecido, pero una se ha tomado la molestia de apartarla en los demás. Y así pasa. Nosotros siempre estamos buscando que alguien haga las cosas por nosotros y para, aun cuando la piedra, gato, lo que sea, ¿no? Eso es cierto. El dolor pasa, la belleza perdura. Algo bien que leí este título del dolor pasa y la belleza perdura, me acordé cómo somos las mujeres, no sé si los hombres también, pero nosotros las mujeres, no, vamos al salón de belleza y cómo nos duele que nos depilen, hasta hacemos, ¿no? Cómo nos duele cuando según nos hacen nuestras manitas, el manicure, y te quitan estos pellizquitos, todo nos duele. Entonces, las niñas, cuando regresas peor, llegas con tus ojos bien hinchados, de aquí a que se te quita, ya se te desinflamó. O sea, ¿cómo somos que aunque nos duele, ahí vamos? Y aquí dice, el dolor pasa, la belleza perdura. En los últimos años de su vida, el pintor Pierre Aus sufrió artritis deformante, una enfermedad que no solo le desfiguraba los dedos, sino que se producían grandes dolores y calambres. Sin embargo, hacía que cada movimiento de sus dedos le ocasionaba dolores insoportables. En cierta oportunidad en que lo visitó su colega Henry Max, le compadeció al verlo tomar el pincel con las puntas de los dedos y pintar sin detenerse durante varias horas. El dolor que se reflejaba en el rostro. En un momento le preguntó, por a costa de semejantes otros, como la belleza se quedaba en su manto, en su lienzo, él hacía, y nosotros en nuestra cabeza, ahí se queda que si nos hicimos con nubitos, que si nos los pintamos y nos está ardiendo, tantas cosas, todos como valores, ¿qué valores desde los cuentos, ¿no? Que el sentido común, ¿cómo podría yo hablarle a mi hijo del sentido común? Porque lo conocí yo, lo conocieron mis hijos, pero mi nieto no, o viceversa, ¿no? Bueno, pues esto a nosotros tenemos que buscar estos materiales, ¿sí? Para poder hablarle a nuestros hijos de este sentido común que se va perdiendo, ¿no? Dice, Pedro de Castilla y León debió nombrar en una ocasión al escribano mayor de su reino, y para asegurarse de que el elegido era la persona indicada, decidió seleccionarlo él mismo. El día anunciado para la prueba, Pedro primero hizo pasar a los aspirantes a una enorme cámara con un estanque en el centro, dentro del cual flotaban numerosas naranjas. Luego
A cada candidato por separado le hizo la misma pregunta. ¿Cuántas naranjas hay en el estanque? Los examinados las contaban y daban el número que les parecía. Y aunque por ahí desfilaron decenas de candidatos, ninguno le dio la respuesta esperada. Al fin, solo quedó por examinar un hombre pequeño y algo jorobado, que para colmo era sumamente delgado y feo. Por su desagradable aspecto, lo habían dejado al último. Y cuando le llegó el turno, antes de contestar la pregunta del rey, pidió que le entregaran una vara. Con ella le dio la vuelta a las naranjas y comprobó que muchas estaban cortadas por la mitad. Solo entonces las contó y dio el número que creyó exacto. Pedro de Castilla sonrió entonces y dijo en voz alta: menos mal que todavía hay un hombre con sentido común en este reino. A partir de ahora, él será mi escribano mayor. Pues sí, porque el sentido común se va muriendo, chicas, se va muriendo y lo tenemos que recuperar. Bueno, espero no haberles mareado. Ya son 8:40. El audio, pues no estoy teniendo buen audio, se está cortando. Gracias, Oli, gracias, Silvia. ¿Algo que quieran comentar? En Hace Falta un Muchacho, mañana vamos a ver una historia de Elizabeth Kohler Rose, ¿ok? No, gracias a ti, Silvia, por estar siempre conmigo y tomando notas que parecen aburridas, pero al final son notas que ahora sí con sentido común de la vida diaria. Gracias, Silvia. Bueno, cuídense, chicas, que estén bien. Nos vemos mañana.